Buenas noches, bienvenidos a RM en un lunes muy caliente. Mientras nos vamos acercando a las PASO, el clima se va caldeando, lo venimos contando hace tiempo, lo venimos mirando y observando con enorme preocupación, por supuesto, además de la preocupación económica, la preocupación que tiene que ver con la salud pública, con la llegada o no. Ahora le vamos a preguntar a Fernán Quiroz, al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que está acá con nosotros, si finalmente llega la Delta, si no llega, todos especulando si llega, pero más leve porque tenemos la cepa Manaos, sin tener a la población con el esquema de dosis completo, preguntarle si efectivamente hay vacunas. La pregunta es si hay vacunas. ¿Se acuerdan que preguntábamos respecto de vacunas y elecciones y se enojaba y mucho, cosa que lamento, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla? Pero fue una semana donde se fue caldeando el clima y se fue increciendo un tono de violencia que empezó con cierta violencia gestual. Lo veíamos al Pata Medina, que volvió, el líder de la UOCRA, que volvió a la prisión domiciliaria después de hacer una especie de patoteo, mostrándose en un lugar donde el juez le había dicho que no tenía que estar, a Luis Delía tirando y arrancándose una pulsera que se podría haber sacado tranquilamente con la gente de monitoreo. Lo veíamos con Javier Milei diciendo barbaridades sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, gusano, arrastrado, hace cualquier cosa por ganar una elección. Creo que zurdo de mierda también le dijo, ¿no? Sí. Que no se la ahorró tampoco. Y esto escaló también a algo que va a tratar Javier Calvo en un ratito, que tiene que ver ya no solamente con la violencia gestual, con la violencia verbal, sino con la violencia, vamos a ver si fue violencia política, pero le pegaron un tiro a un diputado en Corrientes en el cierre de lo que era la campaña electoral. Y si algo faltaba a esta semana, y por eso digo, tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ser mesurados, que tenemos que tratar de estar tranquilos en este clima en el que nos cuesta tanto, es saber qué decimos quienes comunicamos, qué decimos quienes estamos frente a una pantalla, quienes estamos frente a una cámara, quienes estamos frente a un micrófono. El otro día, y la verdad que con mucho dolor, la escuchaba a Mirta Legrand, una mujer que me gusta mucho. Estuvo Fernán Quiroz además en esa mesa, estuvo Fernán Quiroz en esa mesa en la vuelta de Mirta Legrand, después de un tiempo largo que le costó, que no pudo salir, que no pudo despedir a su hermana gemela cuando falleció, que no salió de la casa durante un año largo. Y la verdad que a mí me gusta una Mirta que tiene esa impunidad de la linda, digo, esa impunidad para preguntar cualquier cosa. Y tenía muchas ganas de verla. Tenía ganas de verla en este tramo de la campaña electoral, tenía ganas de verla en sus mesas. La verdad que me tentaba ver a Mirta Legrand y ver su vuelta después de no haberla visto un tiempo largo. Y me encontré con esta desagradable sorpresa, y ustedes me van a decir qué tiene que ver esto con la violencia, con la construcción de un lenguaje violento que parece no cesar y al contrario, que va increciendo a medida que van llegando las elecciones. ¿Qué tiene que ver Mirta Legrand con esto? Miren lo que decía el otro día en la mesa. Un día estaba en la esquina de Radio 10 y pasó una combi que lleva chicos al colegio, y va nada más que el tipo de la combi es un nene de 3 años, 4, de jardín. Y de la ventana de atrás se asoma y dice: devuelvan a Maldonado con vida el nene, que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Claro. Fue un trabajo de muchos años, son 20 años, los pibes que hoy tienen 20 años. Así empezó el nazismo, hermano. Así empezó el nazismo. Bueno, yo lo digo y se enojan, pero digo, no tiene que ver con Hitler, tiene que ver con la teoría goebbeliana. Así empezó el nazismo, decía Mirta Legrand, insisto. ¿Saben qué es el nazismo? Digo, no vamos a hacer una clase de historia, ni mucho menos, pero otra vez, digo, el nazismo es buscar aniquilar al otro, son los hornos crematorios, son los campos. Estas fotos que estoy mostrando no son fotos casuales, son fotos que tengo que suelo llevar conmigo, que tengo en la cartera y que se las daba a Agustín y le decía: saca algunas fotos. Esos son los zapatos de los judíos, los gitanos, los homosexuales, los discapacitados que llevaban a los campos de concentración. Es la estigmatización, es poner una estrella, es despojarte
de todos los derechos, es deshumanizarte, es buscar aniquilar al otro. Y es tan peligroso que digan así empezó el nazismo. Cualquier gobierno que no te gusta, cualquier cosa que no te gusta, ¿lo vamos a llamar nazismo? Un gobierno con un sesgo, por supuesto, para Mirta Legrand, totalitario, populista, ¿lo va a llamar nazismo? ¿Entendemos que hubo un plan de aniquilación? ¿Sabemos lo que fue la soñada raza aria para el Tercer Reich? ¿Realmente lo pueden comparar? Y no me importa que hayan estado hablando, de verdad, del kirchnerismo en ese caso. Estaría diciendo exactamente lo mismo si acusaran a Vidal, si acusaran a Larreta, si acusaran al propio Macri. Digo, ven estos chicos están en un campo sin comer, probablemente con trabajos forzosos, esperando a que se mueran como se murieron tantos. 10 millones de personas se murieron. ¿De verdad se puede decir que estamos frente a algún comienzo que puede terminar? De vuelta, hablamos de nazismo. Otra vez quieren que se los diga, perdón por la hora, entiendo la angustia que tenemos todos, pero hay momentos donde tenemos que poner algún límite en algún lado, aunque seamos pocos. No puede pasar. No ayuda. No entiendo, bueno, la verdad que no puedo charlar con Babi, si lo hubiese podido hacer se lo hubiese preguntado. Mirta Legrand lo sabe, claramente hay una toma de posición política ahí. Pero yo no sé si hay una idea de cuán peligroso termina siendo esto. ¿Cualquier gobierno que no te gusta es un gobierno nazi? ¿El kirchnerismo está buscando aniquilar al otro? Porque si es así, de verdad que no lo sé. ¿Hay un plan del Alberto Kirchnerismo? Digo, llámenlo como tengan ganas. ¿Para aniquilar a un sector de la población? ¿Porque los consideran inferiores? Es grave, gente, lo que pasó. Es grave. Y lo vamos a decir y a marcar una y otra vez cuando siga pasando en las pantallas argentinas, por lo menos mientras yo tenga algún tipo de voz en algún medio. Por supuesto que hay cosas que son muy graves. Por supuesto que estamos contando que balen a un diputado en Corrientes. Es gravísimo. Esto no deja de ser grave. Ahora, ¿saben lo que me llama la atención? La poca repercusión que tuvo. El poco repudio que tuvo. Y acá no empecemos con que si Mirta Legrand tiene que pedir disculpas o no tiene que pedir disculpas. Fue muy poco feliz. Ni siquiera, digo, tiene que ir otra vez a la casa de Ana Frank o al centro o al Museo del Holocausto. Estamos echando leña al fuego todo el tiempo. Le voy a preguntar y, perdón, me voy a levantar, pero, perdón, Fernando, no iba a empezar por acá, pero sé que estuviste en esa mesa y sí me interesa, y te salgo de tema un minuto. Preguntarte por qué en ese momento, sé que sos una persona formada, te conozco, soy de lo profundamente respetuoso que sos. ¿Qué te pasó en ese momento? Digo, si te pareció decir algo, no decir nada, porque me llamó la atención de Johnny Viale. La verdad es que me llamó la atención, no sé si, no sé, de todos me llamó la atención que nadie le ha dicho, señora, con todo respeto, esto no es nazismo. Sí, honestamente yo tengo un estilo de debate público que me hago permanentemente cargo de lo que digo. Siempre. Y tengo mi forma de comunicarme con la sociedad, ¿no? Pero no soy una persona que con frecuencia adjetivice o discuta sobre lo que otros hacen. No me gusta, yo creo que los argentinos tenemos una larga trayectoria de sentirnos más importantes o lograr mejores posiciones en base a denostar o a encontrar el error en el otro, ¿no? Y yo lo único que hago permanentemente es cada vez, y de lo que observo, tratar de yo ser mejor. ¿Pero te incomodó, te generó, digamos, algún...? Por supuesto que toda rememoración de situaciones de la historia tan dolorosas como la que vos trajiste, pero también podríamos traer tantas otras, ¿no? Pero ahora podés comparar, digamos, con lo que es, digamos, un gobierno como este. Por eso te decía. Hacer un paralelismo con este o con el gobierno de Macri o con el que fuese, ¿no? Por eso te decía, todas las situaciones dolorosas de la humanidad, algunas muy históricas de mucho tiempo atrás y otras no tanto, que todavía están en la piel
de muchas personas, hay que tener un enorme respeto antes de traerlas a consideración. Eso es así para lo que fueron los momentos más duros de la historia argentina y es así para lo que fueron los momentos más duros de la historia de tantos países en el mundo. Yo creo que de esas cosas hay que tener un enorme respeto y un enorme cuidado cuando uno dialoga sobre ellas. Ahora, sí, perdóname que te pregunte, pero justo venía de ahí, favor. estaba sentado en esa mesa y no quería dejar de preguntarte. La cantidad de gente que nos ha llamado, nos ha escrito cuando sabía que ibas a venir acá con la misma pregunta que es, ¿hay o no hay vacunas? Bueno, para darle un servicio bien claro a la sociedad, Sí, ¿no? clarito. Y yo siempre hablo de los datos de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, primer dato, nosotros hemos alcanzado a vacunar el 71% de los porteños. Cuando Eso, decís vacunar es con la... con la primera dosis, ahí te digo la primera y la segunda. Ok. Con la primera dosis, al 71% de los porteños, es más o menos el 92% de los porteños mayores de 18 años, que son los que se podrían haber vacunado, ¿no es cierto? 71%. Con la segunda dosis alcanzamos en el día de hoy al 44% de los porteños. Eso es un número muy significativo, pero por supuesto que todavía nos faltan unas 800.000 personas, porque hemos vacunado a 2.200.000 personas con la primera dosis y 1.400.000 personas con la segunda. ¿Y faltan? Entonces, estas 800.000 que te contaba, ¿no? Algunas de ellas ya cumplieron el periodo y muchas otras todavía no cumplieron el periodo para ser vacunadas. Y otras lo pasaron el periodo, Claro, ¿no? Que algunos son ya los que lo están pasaron muy y otros preocupados. no, ¿no? Sí. De los que los pasaron, las 3 vacunas y rápidamente para contar. De Sputnik, que es el grupo ya que menos gente queda habiendo pasado el periodo, porque hemos estado vacunando muchísimo este tiempo. Hoy mismo estuvimos vacunando unas 15.000 personas más con Sputnik. ¿Sputnik de cuál? ¿De la de Richmond? ¿De la que trajo Bueno, de Rusia? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Componente 2 de Sputnik. Pero hay, digamos, hay componentes, digo, Ana, Ala, yo, digo, hay un montón de, conozco un montón que tenemos dada una dosis claro, de Sputnik. yo ¿no? también. Vos también. No, aunque De no lo Sputnik. puedan creer, es verdad, digamos, Fernán Quirós tiene dada una dosis de Sputnik, sí. Allí nosotros de Sputnik hasta el día de hoy estuvimos dando todas las últimas que nos dieron hace unos 4 días y vamos a estar esperando la liberación de un nuevo lote que va a ocurrir en los primeros días de septiembre de Richmond local. Así que la gente de Sputnik hasta el día de hoy estuvo vacunándose, ahora por 7 días va a haber una pausa y se va a recomponer la vacunación 7 días para adelante. O sea que para que... Pero claro. vamos vacuna por vacuna, ¿no? Con Sputnik 2 hay 60.000 personas esperando para ser vacunadas. Y ya en plazo. Claro, Como Romina. 60.000 personas. Entonces, eso es Sputnik. Luego está AstraZeneca, que es el grupo más grande que necesita ser vacunado. Sputnik tiene que venir o la tienen que liberar. Ambas cosas. Se van a liberar locales de Richmond que ya están formuladas y envasadas. Sí. Están esperando que Gamaleya apruebe la calidad del frasco. Sí. Entonces ya están listas para liberarse. En cuanto Gamaleya da el ok para la calidad, entonces se las liberan. Eso esperan los primeros días de septiembre recibir ese informe. Eso es Sputnik local. Y luego, por supuesto, que todas las semanas, con cierta irregularidad o regularidad, vienen aviones de Rusia y traen componentes. Esa segunda parte yo no la conozco en detalle, así que no puedo dar ninguna información. ¿Y no podés conocerla? Digo, te pregunto si es un nivel de acceso a la información que vos podés tener o que hablar con Bisotti o vos esperás que lleguen, digamos. No es un tema a nivel de acceso porque lo que hace el Fondo de Inversión ruso es cuando verdaderamente ya tienes las ampollas, da el informe y eso ocurre un par de días antes de que vaya el avión. No tenés la menor idea, claro. No la tengo yo y seguramente no la tiene tampoco el gobierno nacional. No la tiene Bisotti, entiendo. Claro. Sí. Entonces, en Sputnik tenemos esa cantidad de personas esperando. En los primeros días de septiembre se va a liberar la producción local y tal vez antes que eso venga algún embarque de Rusia. Eso es Sputnik. Luego está AstraZeneca, que es el grupo más grande. En AstraZeneca hay unas 140.000 personas que ya cumplieron los 56 días. Hace muchos días, hace varias semanas que han venido aviones con pequeña cantidad de AstraZeneca y ahora mañana llega un gran cargamento de un primer avión de 1.100.000 y después 500.000 más, son 1.600.000 dosis de AstraZeneca que van a llegar el día de mañana. Entonces, con eso nosotros vamos a estar el día, probablemente viernes, pero seguramente sábado y domingo y lunes del fin de esta semana vamos a estar vacunando y recuperando una buena parte de las personas que están esperando de AstraZeneca. Porque todo lo que llega, ¿cuánto tiene la Ciudad de Buenos Aires? ¿6%? 6,7%. 6 y pico por ciento. Sí. O sea, son un poco más de 100.000 dosis que nos van a dar. Sí. Y nosotros las aplicamos sábado, domingo y lunes y tal vez algo viernes si es que nos la dan el día jueves. Y es justo lo que falta, ¿no? Hay 100.000 personas esperando. Falta un poquito más, pero en todo caso nos ponemos muy al día. Y luego tenemos Sinopharm. De Sinopharm hay unas 120.000 personas que ya han cumplido el día 21. Sí. Y nosotros recibimos hoy 100.000 dosis de Sinopharm.
recibimos ayer. Hoy vacunamos algo de Sinopharm segunda dosis y vamos a estar vacunando mañana, pasado y traspasado Sinopharm para vacunar esas 100.000 personas que están esperando. Y el día miércoles, que es pasado mañana, si estoy bien ubicado, el día miércoles, jueves y viernes vamos a estar llamando a los que cumplieron 28 días, adolescentes priorizados, que con 28 días de la vacuna Moderna. Ese es el plan. Entonces, si vos revisamos rápidamente el plan, hoy estuvimos aplicando Sputnik, ayer y hoy, componente 2 y componente 1. Mañana vamos a estar aplicando Sinopharm, mañana martes, el día miércoles también con algo de Moderna para adolescentes, el jueves Sinopharm con algo de Moderna para adolescentes y el viernes lo mismo, el sábado, domingo y lunes AstraZeneca. Con ese plan y después no tenemos mucha idea de cómo más allá del lunes que viene todavía no tenemos claridad de qué más vamos a recibir, pero hasta donde entiendo, mañana o pasado están viniendo cargamentos de Sinopharm de China, pero no lo puedo garantizar. Ahora, explícame, ya estoy con mis compañeros, pero digamos, ¿cómo funciona esto? Porque, por ejemplo, me contaba un amigo hoy que le había llegado la citación para la segunda dosis para el 20 de septiembre en Provincia de Buenos Aires. ¿Esto significa que Provincia de Buenos Aires tiene? No lo sé. Habría que preguntarle a la Provincia de Buenos Aires. Pero si te llega, digamos, se supone que si te llega, para entender, digamos. No, nosotros no podemos dar turno para más de 3 días porque habitualmente no tenemos stock para más de 3 días. Pero por eso sí, pero si no... Digamos, el mecanismo en la ciudad funciona así. Nosotros vacuna que recibimos nos lleva 3 días, a veces 4 días en aplicarla. Pero inmediatamente la aplicamos, de modo que siempre estamos con el 99% de las vacunas recibidas aplicadas. Ahí lo veo a Felipe Miguel siempre poniendo recibimos tanta, pusimos tanta, digamos, así como que no hay recibimos, entre... Sí. Vos fíjate, te estoy contando que anoche recibimos unas vacunas que hoy ya aplicamos, mañana seguimos y pasado terminamos de aplicarlas. Lo que recibimos anoche, 100.000 vacunas Sinopharm. Es decir, nuestro mecanismo es muy de recibir, el mismo día que recibimos, liberamos los... Por eso también todo el mundo que se vacunó en la ciudad sabe que la invitación a vacunar se le llega de hoy para mañana. Sí. No hay mucho tiempo, porque si hoy recibimos las vacunas y no la damos mañana, perdemos la oportunidad de mañana de vacunar, porque el sistema de vacunación tiene capacidad de vacunar 38.000 personas por día. Pero sigue siendo una carrera contrarreloj esto de llega la Delta y vemos cuánta gente está vacunada con la dosis completa, digamos, con el esquema completo. Sí, yo te diría así, Romina, es cada día que pasa, cada semana que pasa, es un enorme logro para esta discusión entre quién llega primero, si la vacuna o la Delta, ¿no? Al día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires tenemos números muy significativos. Te dije recién, 44% de los porteños ya tienen la segunda dosis y los países que han pasado la ola de Delta con 50% de 2 dosis, es decir, a 6 días estamos de ello, eso va a ocurrir para el fin de semana, ¿no? Porque vacunamos 1% de los porteños por día, ya te conté, acá el lunes tenemos todo el sistema ya diseñado. Entonces, los países que han recibido la variante Delta con 50% de la segunda dosis han tenido una ola de casos, pero han tenido muy poca internación y muy poca gravedad, que es un poco lo que uno busca, ¿no? Desacoplar la ola de los casos de enfermos nuevos de la ola de la internación en la terapia intensiva o de la ola de los fallecidos. Es decir, que haya solamente casos. Eso es lo que busca la vacunación en este estadio, ¿no? No evita la ola, lo que hace es que la ola no le genere daño a la sociedad. Bueno, no entra a una terapia intensiva. ¿Cuál es el grado de extensión de la circulación de la variante Delta en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, al día de hoy sabemos que tenemos casos que no han tenido un vínculo epidemiológico claro, pero son casos muy puntuales. Es decir, que sabemos que la circulación de la variante Delta en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país apenas está siendo incipiente. Y también sabemos que la epidemiología de la Argentina y de la ciudad demuestra que cada día que viene con menos casos. Es decir, que así toda la variante Delta pudiera estar presente, decididamente no está siendo una circulación viral significativa, porque los casos disminuyen. Nosotros van a llevar seguramente varias semanas hasta que pueda circular comunitariamente la variante y luego de eso que sea capaz de aumentar los casos. Allí va a ser el inicio del debate entre cuánto lograste vacunar y cómo está la epidemiología. ¿La demora en que circule la variante Delta es un logro de la estrategia sanitaria nacional, de las provincias? Mira, en esta pandemia hemos discutido con Romina tantas veces aspectos diferentes, ¿no? Sí. En esta pandemia, con demasiada facilidad se vincula un logro o un no logro a un evento que ocurrió sincrónicamente con algo, ¿no? Lo que se llama la casualidad o la causalidad, ¿no? Muchas cosas ocurren casualmente al mismo tiempo
y hemos escuchado grandes éxitos de países que a los 3 meses eran un gran fracaso y así ha sido permanentemente. De manera que hay que ser muy prudente. Ahora, sí está claro que en toda Latinoamérica la variante Delta entró más tardíamente y eso ha sido una gran ventaja. Y dentro de los países latinoamericanos, la Argentina está dentro de los que posteriormente ingresaron. Es decir, hay 2 eventos, Latinoamérica como región y Argentina dentro de Latinoamérica, verdaderamente se ha demorado un poco más. Seguramente la menor circulación internacional de los argentinos ha ayudado y seguramente también otros aspectos que no lo podemos evaluar fue una buena, de esta manera. ¿Vos crees que fue una buena política? Y la de la cuarentena, digamos, post viaje, que en provincia la hacen hacer en hoteles y en ciudad, en tu casa, ¿crees que fue una buena herramienta? Pues fue muy discutida, ¿no? Mira, no, porque son 2 cosas diferentes, Romina. A ver. Es que haya, en un momento donde aparece una variante muy peligrosa en algún país, que ese país o en muchos países como ocurrió en este tiempo, ¿no? Y que tu país se vincule poco con ellos, siempre es una buena estrategia. La discusión no era si era bueno o no viajar, la discusión era cómo se logra. Si se logra imponiendo, dejando gente varada, o se logra planificando, organizando el cuidado de esa gente, trayéndola para acá y haciendo los testeos y los controles. ¿Y cómo se llega, digamos? Claro. Una vez que uno llega, ¿cómo hacer para que no circule? Claro, efectivamente, porque acá el tema es yo siempre digo lo mismo. Las políticas públicas, hay muchas políticas públicas para proteger a la ciudadanía de esta pandemia, ¿no? Unas son el testeo, otras son la vacunación, otras el cuidado sanitario y otras son las políticas públicas que evitan el contagio. Ahora, las políticas públicas que evitan el contagio al mismo tiempo generan daño, porque vos no podés evitar la circulación pública sin dañar la economía, no podés cerrar la escuela sin dañar a los chicos y no podés evitar que circule la gente sin dañar a alguien que está afuera o que requiere salir imperiosamente. Entonces la discusión no es si esas políticas funcionaban. La discusión es cómo las implementás de tal modo que el beneficio sea máximo y que el daño sea mínimo. Pero ¿por qué ustedes no quisieron, por ejemplo, perdón Javier, ibas vos, ya te dejo, implementar la política de hoteles, por ejemplo? Pero porque no estamos convencidos que esa política, así como se implementó, tenga un impacto significativo. Si hay países que han implementado, nosotros implementamos la política de hotel primero que nadie el año pasado, ¿te acordás? Sí. Y lo que aprendimos allí, en ese proceso, es que primero la estancia en el hotel tenía que ser plena, no podía ser 4 días, 3 días o 8 días, sino todo el tiempo que querías que la persona esté aislada y controlada, porque el testeo al tercer día te daba negativo y el séptimo día te daba positivo. Eso es lo primero que aprendimos. Y lo segundo que aprendimos es que hacerlo desde una jurisdicción tenía poco impacto, que si había que implementarlo como han hecho algunos países, la decisión tenía que ser nacional y de implementación nacional. Por eso es que no lo acompañamos, pero respetamos profundamente lo que hizo la provincia, porque está muy bien que lo hayan hecho, digamos, no tenemos ninguna dificultad. Pero por eso no nos sumamos, sencillamente por ese motivo. ¿Y porque crees que la gente se queda en su casa, digamos, haciendo la cuarentena cuando...? Bueno, yo te tengo que decir que nosotros pusimos un sistema de seguimiento muy estricto. Ah, no, sí, a mí me llamaron. Vos te fuiste. 275 millones de podés dar fe de eso. Sí. Por supuesto que siempre hay formas de engañar. Pero, digamos, hicimos un sistema muy estricto y el grado de cumplimiento de la ciudadanía de hace 1 mes y medio a esta parte ha sido muy, muy alto. También vinculado con multas, porque en provincia de Buenos Aires había multas de hasta 4 millones de pesos, ¿no? Claro, 4 millones bueno, de nosotros pesos. hemos hecho un conjunto de demandas a las personas que no han tenido la voluntad o no han podido cumplir, pero la verdad es que el grado de cumplimiento ha sido altísimo. Ministro, usted decía recién que, y está corroborado, que bajaron mucho los casos de contagios y de muertes, que lo peor de lo que fue la segunda ola ya pasó. Habrá que ver si vienen otras olas, pero que en ese sentido mejoramos mucho. ¿No naturalizamos que todos los días se registren o se anoten 250 muertos, hoy 224, alto, 300, sigue siendo alto, 150? ¿no? Digo, tal vez en 44 millones de habitantes, desde el punto de vista estadístico, estrictamente, no es importante. Pero no naturalizamos esas cifras como... y nada pasa, los medios también somos responsables, ¿no? No, por supuesto. Después de miles de tener muertos diarios registrados, muertes diarias de a miles, que como hoy 224 ya parece poco. ¿Es poco? No, poco no es. Yo estaba hablando de los casos, porque hay que tener mucho cuidado. Yo te doy los datos de la ciudad de Buenos Aires, vos fíjate. Nosotros tenemos hoy el 16% de las camas de terapia intensiva COVID del sistema público ocupados. El 16%. Están prácticamente todas liberadas. Y los fallecidos naturalmente se vinculan con la ocupación de camas de terapia. Porque, digamos, vos hoy lo que estás viendo los reportes de los fallecidos, una parte que no es pequeña, cada día es diferente, pero suele ser el 20 al 30%,
es de fallecidos que ya han ocurrido hace un tiempo hacia atrás, un par de semanas, a veces un par de meses. Entonces no son verdaderos fallecidos, son reportes de fallecidos que habían ocurrido en la ola, en el pico de la ola, ¿no es cierto? Luego el resto de lo que vos reportás todos los días tiene muchísimo que ver con las personas que han quedado en terapia intensiva después de haber estado enfermos hace 2 semanas, 4 semanas o 6 semanas. Pero si vos vas a registrar uno por uno fallecidos de hoy, vas a encontrar excepcionalidades de personas que hayan enfermado en los últimos 10 días y que hayan fallecido. La enorme mayoría tiene que ver con, vos fíjate, hay unas 3.000 personas internadas en terapia intensiva en la Argentina, si es que me acuerdo bien el número, sí, 2.700. No lo tengo totalmente de memoria. 2.700. 2.700. La tasa de fatalidad o de fallecimiento de las personas en terapia intensiva es una proporción que depende de los lugares, los momentos, la característica de la población, pero va entre 40 y 60%. O sea, se están muriendo gente que ya estaba y son los que están desocupando las camas de terapia intensiva. Que a veces llevan un mes en terapia intensiva, un mes y una semana, a veces 3 semanas. Es decir, lo que vos todavía seguís viendo es una ola, la parte de la ola de los fallecidos que representa parte de la ola de muchos contagios. Por eso yo cuando hablo de pocos contagios, te digo, en la ciudad de Buenos Aires, digamos, el nivel de contagios diarios es de 200 personas por día, 2 personas ingresan por día a terapia intensiva. Ahora, esa es la magnitud. Fernán, sumándome a lo que decía recién mi compañero, ¿no hay como cierta relajación peligrosa también por parte de los medios? Digo, también con un número que no era muy distinto, digamos, al que estamos hablando ahora de contagios. Teníamos todos los días un epidemiólogo, un sanitarista, un médico. Digo, no había programa que no estuviese hablando del tema. Y hay como una especie de relajación de, bueno, cada tanto volvemos a hablar del tema, pero en general la agenda nos lleva por, en el caso del periodismo político, por las PASO, por las internas, por la inflación, por... Pero digo, casi que esta relajación que tenemos nosotros, ¿no es un mal mensaje el que estamos transmitiendo? Bueno, yo lo que se me ocurre decirte en términos genéricos, primero es que la sociedad lleva 1 año y medio con un nivel de angustia, incertidumbre, dolor, tristeza y pérdida, que requiere también una interpretación de lo que sería la psicología social de un trauma de tamaña magnitud, ¿no? Yo estoy medicada, Fernán. No, de verdad, me medicaron esta pandemia. No, pero no me parece tampoco un tabú. Sí, pero me tuve que medicar supuesto. En esta pandemia. Digamos, entonces, desde esa perspectiva, y yo lo decía el otro día en un programa, ¿no? Desde esa perspectiva hay que hacer un proceso de, digamos, de duelo, de alguna manera, como hacemos los duelos de todos los dolores graves de la vida, en el sentido de, después del susto, el miedo y el ocuparte, y después de sentirte con bronca y encontrar culpables, en algún momento tenés que reflexionar sobre empezar a sanar ese dolor y empezar a revincularte con la vida, ¿no? Sobre todo el momento que sentís que la mayor parte del dolor ya va quedando detrás. Hay gente que todavía no lo puede hacer, hay gente que todavía no le corresponde hacerlo, pero nosotros como sanitaristas lo que tenemos que hacer es transmitir también un acompañamiento o acompañar a la sociedad a hacer ese proceso de sanación, porque la vida por delante requiere también que nos revinculemos con las cosas que hemos perdido, como son los afectos, los vínculos, la familia, las cosas que tienen valor, ¿no? Una palabra, digamos, que no sé si eso afecta al espacio político, pero no fue de manera gradual. Digo, de repente como que aparecieron todos, salieron todos, los restaurantes están llenos, los bares están llenos, la gente se reúne, digo, como si no estuviese pasando este número que todavía está pasando y que estamos expectantes respecto de una cepa que no conocemos cómo puede impactar en Latinoamérica. Ahí déjame darte otra mirada. El gobierno de la ciudad, para empezar, presentó un plan, Horacio presentó un plan hace 1 mes y medio, de un plan de apertura progresiva de 6 etapas, que estamos actualmente en la 3ª etapa, de 6 etapas vinculada a la evolución epidemiológica y a dar previsibilidad a algunas cuestiones para que la sociedad se pueda ordenar. Y luego la sociedad decide cuánto quiere hacer uso de esas capacidades o esas posibilidades. Cuando vos decís restaurantes llenos, los restaurantes están con un aforo interior de 70% y con un montón de servicios de la ciudad que le han permitido tomar el espacio público circundante porque nos pareció que era la manera de cuidar el empleo y el trabajo de la gente. Ahora, pero no se ve ese temor que tenía la gente hace por eso, pero eso no es un mes tema de atrás. política, eso no es un tema de política pública o que nosotros hablemos más de manera más dramática en la televisión o no, ¿eh? Es la gente en algún momento necesita revincularse. Y es una decisión muchas veces individual que nosotros naturalmente del gobierno acompañamos a hacerlo de manera cuidada. Pero vuelvo a insistirte, llevamos 1 año y medio de demasiado dolor, como para creer que eso no, de alguna manera tampoco, digamos, no mella o no limita la capacidad de la gente
de seguir acompañando algunas cuestiones. Yo voy a ir al extremo opuesto de Romina. ¿Qué tan lejos estamos de dejar usar el barbijo en la vía pública? No, yo creo que todavía no es momento y sobre todo porque, digamos, nosotros teníamos en la cuarta etapa prevista liberar del barbijo en el espacio abierto, que es el lugar más seguro. En la cuarta, ahora estamos en la tercera. Sí, estamos en la tercera, pero la verdad es que está habiendo cada vez más evidencia científica de que, porque estimamos que para ese entonces el grado de vacunación con doble dosis iba a ser muy alta, de hecho es un poco lo que estamos esperando para progresar, pero cada vez hay más evidencia científica que la doble vacuna te evita una enfermedad grave y mortal, pero cuando te disminuye el riesgo de enfermarte, pero cuando te enfermas, la carga viral que tenés en las secreciones y por lo tanto la contagiosidad de un vacunado es igual que un no vacunado. Es la misma. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Liberó el uso del barbijo y luego volvió para atrás y volvió a pedir que se lo coloquen. Entonces, con el barbijo hay que ser muy prudentes. Falta todavía un poco más de información científica para estar seguros en qué momento y cómo. Pero a mí me parece que la gente, el barbijo es una cuestión simbólica, ¿no? Pero Es cuando voy a sentir que esto terminó. Hay como Claro. una falsa impresión de que con las vacunas no te puedes contagiar. Digo, porque a mí me pasa, no sé, a mis compañeros, por eso soy la única, pero en la calle me encuentro con gente que viene, que me abraza, que te agarra, que te encontrás en algún... Y la verdad que tenés ganas de decirle, para, todavía no, pero está como esa sensación de... No, y te dicen, pero yo estoy vacunado con las 2 dosis. ¿Y qué tiene que ver? Si puedes contagiar igual. Todavía es tiempo de cuidarse, Romina, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Nuevamente, es la gente luego de tanto tiempo, hay cosas que necesita empezar a hacer y lo que hay que hacer es ir aprendiendo en cada momento eso que se necesita hacer como se hace de manera cuidada. Ahora, la pandemia no está terminada y todavía nos tenemos que seguir cuidando. Sobre todo, todavía nos quedan por delante los días suficientes para terminar de vacunar a todo el mundo con la segunda dosis. En la Ciudad de Buenos Aires estamos muy avanzados, pero no hemos terminado. Hasta que eso no se termine, tenemos que estar con mucha prudencia. En tren de derribar mitos, hoy hubo un acto virtual del expresidente Mauricio Macri en Pilar y le dijo a sus potenciales adherentes, el 12, faltan 2 semanas para las PASO, vayan a votar, no tengan miedo. Es más fácil contagiarse en el supermercado que en los centros de votación. Bueno, en eso Mauricio está en lo cierto, en este sentido. Es toda situación donde vos planifiques un protocolo de cuidado sanitario y lo puedas hacer cumplir, siempre es mucho más seguro que un lugar sin una planificación y un control estricto del cumplimiento. Y vamos a poner, cuando discutimos las escuelas, ¿te acordás? Sí, claro. Yo siempre decía, los niños por supuesto que entre sí se pueden contagiar, los adolescentes también. Ahora, se contagian mucho más cuando se encuentran afuera de la escuela que adentro, porque adentro hay un protocolo. Y de hecho lo pudimos demostrar con datos, ¿no? Eso fue así a lo largo de todo este tiempo. Y acá pasa lo mismo. Nosotros en la ciudad estamos desarrollando un protocolo de intervención que quiero agradecerle a la doctora Servini Cubría y a toda la gente que ha trabajado, el ejército y toda la gente vinculada al acto eleccionario. Servini se plantó y dijo, si no nos vacunan, no hacemos las elecciones. La verdad es que yo tuve una reunión con ella hace algo así como 10 días que ha sido tremendamente fructífera y solo tengo Pero están vacunados, ¿no? La gente que trabaja en la justicia electoral, todos están vacunados. Sí. Pero nos pusimos de acuerdo en todo el plan de cuidado. Tanto en cómo ampliar los lugares de votación para que haya menos gente por escuela, cómo hacer el proceso de las colas en los lugares abiertos y no los cerrados, cómo manejar el lugar de votación para que tenga ventilación cruzada, cómo hacer que los mayores de 70 años no tengan que hacer ninguna cola para que puedan vacunar. Ahora este mensaje de Macri que me parece genial que te daba recién Javi, tiene que ver con que perciben que puede haber votantes del espacio que no quieren ir justamente por temor al coronavirus. No estoy seguro y yo no hago ese tipo de análisis de mi lado, y con toda franqueza no los hago. Yo lo que digo es, mi tarea es cuidar que la gente tenga derecho a hacer aquellas cuestiones que quiera hacer y expresar el voto es un derecho bien constitucional y que lo haga de manera segura y trabajar para que la seguridad de ese proceso sea suficiente. Y eso es lo que estamos haciendo en la ciudad y lo vamos a hacer. Fernán, yo te veía el otro día en la mesa de Mirta Legrand y se me afiguraba una escena tal vez más de la política porque no había muchos matices en la mesa a la hora de calificar cómo había sido la gestión de la pandemia del gobierno nacional. Ahora vamos a ir a eso también. Pero más allá de eso, es algo que veo en el espacio político tuyo, donde hay gente que dice que la gestión sanitaria de la pandemia a nivel nacional fue un desastre, fue pésima. Se usan esos conceptos. ¿Vos tenés esa misma mirada, habiendo estado codo a codo, de que la gestión sanitaria nacional de la pandemia fue un desastre, fue pésima? Bueno, primero a mí no me gusta adjetivar de esa manera terminante ni dicotómica o categórica a nadie. Yo el tema de poner etiquetas
a los espacios, a la gente, me parece que es una forma de disminuir el valor del debate que estás teniendo, ¿no? A veces lo televisivo requiere una cosa así contundente, pero no es el estilo, no es lo que a mí me parece una forma de aprender. Lo segundo es que, como hablamos un ratito con Romina, a mí me parece mucho más inteligente y además me sale mucho más, es mostrar lo que uno hace y diferenciarse porque uno es capaz de mostrar algo superador. Bueno, pero vos escuchás gente del espacio político, sí, los referentes. De todos los espacios. Pero digo, de los tuyos, es que son mucho más terminantes. De los tuyos, de los nuestros y de los vecinos. Es decir, la política argentina tiene una larga trayectoria de observar y remarcar los errores del prójimo. Vos me estás preguntando a mí, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y yo te contesto, no lo he hecho nunca, no lo hago. Observo los errores de otros para poder aprender yo también. Yo creo que el Gobierno Nacional podría haber hecho algunas cuestiones mejor, las he dicho en público, pero ahora las podemos repasar. Pero a mí me parece que lo que tiene que hacer un funcionario, porque luego están las personas que observan a los funcionarios, como son los periodistas, o las personas que hacen política desde afuera del gobierno, ¿no? Pero un funcionario lo que tiene que hacer es mejorar cada día y mostrar qué es lo que es capaz de hacer. Y eso es lo que yo hago todo el tiempo. Cuando vos haces tu evaluación, un parámetro, y vos ves la cantidad de muertos por millón de habitantes en Argentina, que tuvo una política restrictiva, de cuidados, con matices, lo que sea, parecido a los resultados que obtuvo Brasil, donde el presidente llamaba al descontrol. ¿Encontrás una explicación de por qué los números nos dieron así? Por supuesto que hay explicación. Para empezar, que esos análisis tan dicotómicos de relacionar una causa con un efecto, es lo que yo te decía hace un rato, que en general no es bueno hacer. Pero digamos, es evidente que el país, hay algunas cosas que podría haber hecho mejor, ¿no? Digamos, es tal vez el cuidado inicial de la Argentina, el llegado de la virus inicial, como decíamos cuando pusimos los hoteles en la ciudad, aquel momento inicial. El haber manejado más precozmente el tema de que los asintomáticos o los presintomáticos contagiaban y por lo tanto la estrategia esta de definir un caso sospechoso, aquel que tenía 2 síntomas, vínculo epidemiológico, y el que no tenía eso no se lo testeaba. La famosa trazabilidad, ¿no? Que insistían ustedes. Nosotros insistimos mucho con aumentar los testeos inicialmente a más gente. De hecho, rápidamente empezamos a testear a los convivientes, encontramos que había muchos positivos. Entonces yo creo que el primer punto, lo que te dije, el segundo punto de ampliar la estrategia de testeo a personas más personas que solamente los que eran personas sospechosas, y por último intensificar la estrategia de testeo a lo largo de toda la campaña. Seguramente si hubiéramos hecho un poco mejor eso, hubiéramos estado mejor nosotros también. Fernando, quiero dejar de preguntarte, a ver, hoy nos discutíamos bastante con la producción respecto de poner o no al aire. Yo creo que a veces no ayuda, alimenta esto que veníamos hablando de la violencia verbal, estructural, física, el tema de los scratches. Por supuesto que los repudiamos desde acá. Creo que los scratches rápidamente nacieron cuando no había posibilidad de obtener justicia para los desaparecidos. Esto, cuando la justicia puede dar una respuesta, los scratches ya no tuvieron razón de ser. Sin embargo, digamos, mucha gente muy enojada con el exministro de Salud, Ginés González García, lo echaba de un restaurante el otro día en Puerto Madero, de Marcelo era, ¿no? De Marcelo en Puerto Madero, lo hacía de esta manera. Nosotros repudiamos el escrache. A todo esto la justicia decidió que se siga investigando el vacunatorio VIP, la Cámara lo decidió, Bertuzzi, Bruglia y Lloren decidieron no solamente que se investiguen a los funcionarios, sino también a los vacunados, y que fue prematuro el archivo de la causa. Pero Ginés se iba de un restaurante de esta manera, a ver. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Bueno, primero, como bien decís vos, no, mucho dolor que tengamos este nivel de tensión en la sociedad, ¿no? Pero qué enojo, qué angustia, sí. qué desesperación también, es ¿no? parte del proceso de duelar y de sanar en la sociedad también, ¿eh? Ahora, digamos, en lo particular, yo ya he dicho muchas veces, lo que ha pasado con todo el proceso de vacunación, lo que se ha dado en llamar el vacunatorio VIP y demás, no solamente ha dañado severamente la trayectoria y la historia de Ginés,
sino también ha dañado severamente la credibilidad de la campaña de vacunación en Argentina. Es decir, ha sido una situación muy dolorosa porque generó mucha angustia y mucho dolor en la gente y generó mucha dificultad y desprestigio en lo que estábamos haciendo, ¿no? Así que ha sido uno de tantos momentos tan dolorosos en el proceso de esta pandemia en la Argentina. Y luego yo siempre digo que, más allá de ello, eso no debe de quitarnos de la vista de la trayectoria y la historia de Ginés, ¿no? De las cosas que ha hecho antes de tomar esta última gestión. Así que las dos cosas son, a mi juicio, son verdad, un poco lo que hablamos hace un rato, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a que es una cosa o la otra y muchos fenómenos sociales no son esto o aquello, sino son esto y aquello. Y ambas cosas quisiera Pero entonces vos decís, está dañada, digamos, la trayectoria de Ginés, sin embargo, Ginés no deja de ser digamos, el sanitarista que fue. Por supuesto que no. A mi juicio, Ginés no deja de ser el sanitarista que fue porque lo fue. Ha construido una cantidad de equipos en iSalud, de sanitaristas en Argentina, como pocos han hecho en la Argentina, y luego ha tenido Pero los indican, digamos, como responsable del vacunatorio VIP, de que no se haya hecho el acuerdo con Pfizer. Efectivamente, y por eso tendrá que responder en la justicia y está respondiendo frente a la opinión pública, como lo tiene que hacer, y dejó el ministerio, por supuesto que sí. Las dos cosas para mí son ciertas. Fernán, chicos, algunos... ¿Ya decidiste dónde? No sé dónde votás, ¿capital o provincia? Yo voto en la provincia. ¿Ya tenés decidido en la interna dónde votás? ¿Votás a Santilli? No. Sí, por supuesto. En la provincia voto a Santilli y si estuviera en la ciudad votaría a María Eugenia sin ninguna duda. Y tiene que volver a trabajar. Votaba por un médico en provincia. Tiene que volver al equipo. O un médico en la ciudad también, a Rubinstein. Claro, tenés dos, qué poca empatía con los colegas. No, pero no es solamente un tema de equipo. Yo soy una persona que trata de ser lo más coherente que puedo conmigo mismo, ¿no? Y Diego es una persona con el que trabajé 6 años. Lo conozco muy bien, tiene una capacidad de trabajo enorme. Es una persona que tiene sensibilidad social, que ha resuelto los problemas de inseguridad de la ciudad como nadie en la historia de la ciudad y que tiene una capacidad de articular y de conversar en términos políticos muy clara. Y María Eugenia es una mujer que tiene una cantidad importante de talentos, entre ellos una sensibilidad y una empatía social enorme y por otro lado una convicción y una capacidad de sostener políticas públicas que no le gusten a algunos también enorme. ¿A vos te midieron y no quisiste? ¿O no quisieron o no te pusieron a jugar como sí hicieron con Goyán en provincia? Yo lo dije. Digo, un poco respondiendo a lo que decía Jairo, también deben estar convencidos que la gestión es exitosa, pues si no, no pones a la cara visible de quien gestionó la pandemia al frente de la boleta junto con Nosotros lo dijimos Tolosa. siempre y Horacio también lo sostuvo. Nosotros nos parece que esta pandemia... Pero medías muy bien, decí la verdad. ¿Quién medía Vos. muy bien? No lo sé, vos sabrás cómo medía. Yo no voy a tener yo las encuestas, sino vos. No, yo honestamente, yo las encuestas las veía en los diarios, en los espacios públicos. Nunca me ocupé de pedir ni mirar una encuesta. Porque siempre lo dije, no dedicaba mi energía ni mi foco en el aspecto de política partidaria mía, porque el drama era demasiado grande como para que yo me distraiga. De hecho, hasta el día de hoy no me he podido distraer en otra cosa. He estado permanentemente trabajando para el cuidado de la ciudadanía en la pandemia. O sea que nunca pensaste, digamos, en dejar este lugar y salir a jugar en la arena política. Decididamente no, lo dije siempre, dije que no lo iba a hacer y no lo hice. Me parece que mi trayectoria es bastante clara entre lo que he dicho y lo que he hecho, ¿no? Última, prometo, y ya vamos con Javi. Pfizer, ¿sabés si va a haber, no va a haber? Sí, Vamos a tener, no sé, ¿cuándo llegaban? Principio de septiembre, supuestamente. Digamos, En septiembre. hay comprados 20 millones de vacunas, las primeras 500.000 van a venir en septiembre, 100.000 por semana, 100 y algo mil por semana, a partir de la primera semana de septiembre. Y después... ¿Para chicos? Bueno, van a venir las vacunas, Sí. 500.000 en septiembre y después los 19 millones y medio que quedan en el último trimestre. Luego, a quienes se lo va a aplicar va a ser una discusión seguramente del Gobierno Nacional, la CONAIM y el grupo de ministros de salud de la Argentina, pero no tengo ninguna duda que alguna parte de ellas van a ser para niños. Pero falta, no va a ser en septiembre, digamos, que vaya a haber. Bueno, la Pfizer cantidad que para viene en aplicar. septiembre es demasiado pequeña como para pensar que vaya a poder cumplir alguna campaña de algún tipo. Ok. A partir de octubre va a ser diferente. Perdón, yo me quedé con una pregunta. Hoy Tolosa dijo que en el peronismo siempre se garchó. Ay, Dios. Yo quiero apelar Pero al concepto de salud sanitario. ¿Hay alguna vinculación estadística entre sexo, deseo sexual y ciclo político o es un concepto vago? Ya, lo primero que se me ocurre decirte como ciudadano, no como médico, ¿no? Es que
me parece que esa palabra que vos usaste denota un tipo de relación sexual que es una de ellas, ¿no? Hay múltiples formas de tener vínculos sexuales y me parece que esa palabra más bien habla de alguna cosa mucho más erótica, mucho más pasional. Y yo creo que, digamos, que el vínculo amoroso entre los seres humanos es algo que es un componente esencial en lo que es el vínculo de las personas, en particular el amoroso de este tipo, ¿no? Pero la palabra... preguntando, Jairo? ¿No? Sobre la declaración de Victoria Tolosa Paz, para ver si hay algún tipo de asociación entre quién gobierna y el nivel de deseo sexual. De hecho, hay una cantidad de gente que nació en el llamado baby boom en un determinado contexto socioeconómico. No sé, le estoy preguntando desde el punto de vista sanitario. Sí, sí. Luego de las grandes catástrofes suele haber aumento de la natalidad, eso vamos a ver la historia. Una liberación, unas ganas. Pero de vuelta hay formas de expresarlo eso, ¿no? Una cosa es un vínculo de amor que concluye, digamos, con la concepción de un hijo, por decirlo de una manera, y otra cosa es ese término que vos usaste que parece una cosa más de un momento, ¿no? Y no importa quién gobierne. ¿En qué sentido? Asociado a lo que dijo Tolosa Paz. No, por supuesto tiene que ver con la salida de los grandes peronismo, dólares. digo, para los que no todo el mundo la escuchó a Victoria Tolosa Paz, dijo, perdón por repetirlo, pero dijo, en el peronismo siempre se garchó, ¿no? Una cosa así fue lo que dijo. ¿Cómo que es el espacio político donde hay más? Bueno. No, pero vos estabas hablando de otra cosa más sociológica que está bien estudiada en la historia pero no del era hombre. De lo que estaba hablando la candidata. Le contestó a él, digamos, en los fenómenos sociológicos, después de los grandes dramas, las grandes hambrunas, de los grandes dolores, suele aumentar la natalidad porque es una forma de revincularte con la vida y con progresar en tu procreación. O sea que podría llegar a pasar eso después de la pandemia. Podría ocurrir en todo el mundo. Sí, sí, por eso. De hecho, hay algunas personas que opinan que en el mundo va a aumentar la natalidad vinculado a la salida de la pandemia. Eso podría ser. Fernán, muchísimas gracias por haber estado acá. Un placer siempre. Por favor. Saludos, por supuesto, de Aldo Barzanti, que cada vez que sabe que estás en el lugar está mirando. Gran médico y una persona que me ha ayudado muchísimo en el mantenerme informado. ¿Cuántas veces por día lo llamas? Mira, no querés saber cuántas veces por día lo llamas. Más que acá no. Mira, más que acá no, para que tengas una idea. Gracias, Fernán. Por favor, gracias por invitarme. Javier, no, se garcha más en el macrismo. Pará, no sé, la verdad... pero en Corrientes se debe garchar, igual ganan los radicales, les quiero decir. Javi, con tu mirada política, de verdad te digo, ¿a vos te parece que sea un escándalo que Victoria Tolosa Paz haya dicho cómo se garchaba? Si se garchaba más o menos. Pero... No, en el peronismo. Y que no sea un escándalo que le peguen un balazo a un diputado en Corrientes. Digo, si vos lo buscás, le podríamos preguntar a Agustín en las redes. Tuvo mucho más impacto lo que dijo Tolosa que lo que pasó en el cierre de campaña en Corrientes. Parece joda. Cuando todo es un escándalo, nada es un escándalo. Nada es un escándalo, por supuesto. Entonces, si nos escandalizamos, si nos indignamos por todo, significa que ¿dónde está el indignómetro o cosas por el estilo? Pese a este cierre de campaña que vos planteás con el balazo al diputado provincial Miguel Arias del Frente de Todos, está estable, se está recuperando en Corrientes Capital. El balazo se lo dieron en el cierre del Frente de Todos en Tapebicuá, al norte de la provincia de Corrientes. No era el cierre central. Se votaba ayer y se votó igual. Se votó igual y arrasó más que nunca el oficialismo, que es el gobernador radical Gustavo Valdés, que fue reelecto, como nunca en la historia fue reelecto un gobernador en la provincia de Corrientes, sacando 77 puntos contra 23, 77 a 23, arrasó en todos los rubros, lo cual es un duro golpe para el Frente de Todos, pero no estaban pensando en el milagro. De hecho, lo planteamos la semana pasada, le armaron la semana pasada al presidente Alberto Fernández una burbuja política, en vez de sanitaria, una burbuja política, fue a San Juan, fue a Catamarca y fue a La Pampa, que son 3 provincias donde el Frente de Todos va a ganar. Bueno, por algo no lo llevan a Corrientes. Por eso, y dijimos, y no lo van a llevar a Corrientes, donde hay elecciones el domingo, porque lo previsible era que ganara cómodamente, no con este nivel, pero sí cómodamente Gustavo Valdés. Hasta ahora hubo 4 elecciones provinciales en Argentina este año. En las 4 ganó el oficialismo provincial. Y en las 4 se dieron números de presentismo electoral más bajos que los niveles históricos. Ahí tenemos, por ejemplo, ayer en Corrientes votó el 66% del padrón.
Veníamos de Salta, donde votó el 60%. En Jujuy, el 69%, donde ganó también cómodamente Gerardo Morales. Y en Misiones no llegó al 60%. Por eso, digo, hay que mirar con atención, y por eso me parece esto que le planteamos a Fernán Quirós, que decía Mauricio Macri, respecto a vayan a votar, no tienen que tener miedo para ir a votar, hay más riesgo de pescarse el coronavirus en un supermercado que en un centro de votación, tiene que ver con que Juntos por el Cambio apuesta a que la gente vaya a votar y creen que tienen más chances de un mejor resultado si la gente va a votar. Pero lo que pasó ayer en Corrientes, yo entiendo, todos intentan llevar agua para su molino, nacionalizar cuando quieren unos, provincializar otros. Esto es un fenómeno local, veremos en una provincia donde ganó Alberto Fernández para presidente hace 2 años, pero en un momento distinto. No se sabe si fue un crimen político, si fue una venganza, o sea, todavía no hay ninguna hipótesis. No, las 4 hipótesis que maneja la Fiscalía no en ningún caso hablan de atentado político. Nada. No investigan atentado político. Igual no le sorprendió, yo sigo sorprendida con esto, ¿no? Que en las redes sigue haciendo más ruido y la gente le hace más ruido que una diputada, que una candidata, bueno, va a entrar por supuesto como diputada, diga garchar que le peguen un balazo en un cierre de campaña. La verdad que me parece insólito. Jairo, nos haces quedar mal como siempre. Por favor. Mañana, ¿qué hacemos, Calvo? Venimos a las 10 acá. A las 10 estamos acá, muchas gracias.